Mi gente, no sé si estamos listos para este caso, porque aquí hay de todo. Dinero, un amante, un divorcio, veneno, fuego y un supuesto contrato para desvivir a una esposa. Y lo más insultante es esto. No era un criminal de película. Era un hombre respetable hasta que el FBI tocó la puerta y ahí se acabó el show. The emergency. Hola mi gente, bienvenidos a su canal Delitos de Sangre. Para los que no me conocen, yo soy Magali, como siempre, gracias a todos por su apoyo. Suscríbete si no lo has hecho todavía, ya que eso ayuda muchísimo al canal. Antes de que esto explote en patrullas, agentes federales y nombres en una acusación, hay que mirar el origen porque esto no fue un simple arrebato, esto fue una caída lenta y para entenderla, primero hay que entenderlos a ellos. Sergio Pino nació el 9 de septiembre en 1956 en La Habana, Cuba. Y no estamos hablando de una historia de novela por decirlo lindo. Estamos hablando del molde clásico del inmigrante que llega jovencito a Estados Unidos y se mete en el modo de supervivencia. Sergio llegó a Estados Unidos junto a sus padres, Eugenio Pino y Elia García Pino, y su hermano menor Carlos cuando tenía 12 años. Nada de vista al agua, nada de lujo, un espacio humilde de los que uno siente que son temporales, pero a veces ese temporal se vuelve años. Y mientras se acomodaban a esa nueva vida, Sergio estaba trabajando medio tiempo en una lavandería en la que la misma trabajaba su mamá. Su mamá planchando camisas de vestir de esas con almidón y cuello tieso y él limpiando los welcome mats de los hoteles, los tapetitos que la gente pisa sin pensarlo dos veces, pero que alguien tiene que sacudir, lavar y dejarlos como nuevos. Y el papá, olvídese de una historia de empresario desde el día uno. El papá había tenido un colmado en Cuba, sí, pero en Miami no llegó a recoger nada. Llega a empezar de cero, ganándose la vida como plomero, cobrando una miseria por hora, lo cual es un importante detalle. Desde joven, a Sergio se le describe como ambicioso, con esa mentalidad de yo no me voy a quedar aquí. Y aunque Sergio estaba trabajando en esa lavandería, también estaba tratando de subir escalones por la vía formal. Se graduó de Miami Senior High a mediados de los años 70 y se matriculó en el Miami-Dade Community College con la idea en la cabeza de que quería ser arquitecto. Eso siempre a mí me llama la atención porque hay gente que tiene el ojo para construir desde temprano, aunque la vida le cambie el plan. Pero no se le dio. Y no por falta de empeño, sino porque a veces el sueño se estrella contra la realidad. Hay que pagar la renta, hay que comer, hay que ayudar en la casa. Así que el plan de arquitectura se queda en pausa, pero Sergio quería más. Y esa ambición no es siempre mala, a veces es lo que te salva. El problema es cuando esa ambición se convierte en obsesión. En 1977, a los 20 años, Sergio le pide un dinero prestado a su papá, un total de $6,000 para dar el pronto o depósito y arrancar con un negocio pequeño de plomería en Hialeah. Ahora, para una familia inmigrante, $6,000 en esa época era una apuesta seria, una apuesta de creer en tu hijo. Para mí, hasta hoy día, $6,000 es bastante dinero. Con ese dinero, Sergio abre su negocio de plomería y suplidos de plomería. ¿Y sabes lo que significa eso en el sur de Florida? Plomería, construcción, suplidos. Eso es una autopista directa al billete en grande si tú tienes dos cosas, contactos y olfato. Porque ahí tú estás donde se mueve el cemento, donde se mueven los permisos, donde se mueven los proyectos, donde se mueve todo. Esa tiendita se convierte en Century Plumbing y el negocio despega rápido, bien rápido, lo suficiente como para transformar el cuento de muchacho limpiando alfombras a empresario en expansión. Y con los años, esa misma operación termina creciendo a algo más grande, bajo el nombre de Century Wholesale, con alcance no solo en el sur de la Florida, sino también en el Caribe y partes de Centro y Suramérica. Y con esto yo siempre hago la misma pausa mental, porque mucha gente escucha empresario millonario de Miami y se imagina que nació en cuna de oro. Pero la historia de Sergio se vendía distinto, como inmigrante, trabajador, ambicioso, el tipo que se hizo a fuerza de empuje.
En 1997, Sergio fundó Century Partners y ahí es que el apellido se vuelve marca como Century Home Builders Group, una compañía enorme de esas que establecen comunidades enteras donde antes lo que había era terreno baldío. Con los años, el negocio crece, él se vuelve un hombre, se mueve en confianza y Sergio se convierte en un desarrollador bien conocido de la construcción y bienes raíces en el sur de la Florida. El nombre de Sergio empieza a sonar como suena la gente que logró el sueño americano en Miami, pero el halo de respeto no se lo da solamente el dinero, se lo da el paquete completo. Y ojo con este detalle, porque se le atribuyen roles de liderazgo en el gremio. Por ejemplo, haber presidido la Latin Builders Association en algún momento. Eso pesa en Miami porque no es un hombre con dinero, eso es un hombre con silla en la mesa. Y encima de eso viene el otro barniz, filantropía, comunidad, buen ciudadano, el empresario que aporta, o sea, el tipo de perfil que le da a la gente una falsa sensación de seguridad. Porque si todo el mundo lo respeta, si salen actividades, si su círculo lo ve como ejemplo, tu cerebro baja la guardia automáticamente y decide, pues este señor es serio. Y por eso, todo lo que viene después se siente como una tremenda bofetada. Para la gente alrededor, Sergio era una ficha, un hombre de comunidad, con conexiones y con respeto. Y ese detalle es muy importante, porque en casos como este, el prestigio funciona como armadura, porque a veces la reputación no es lo que tú eres, es lo que la gente se niega a cuestionar de ti. Pero el que una persona tenga una historia de superación no significa que no sea incapaz de hacer cosas horribles. Mientras Sergio estaba en ese viaje de subir y subir y subir, Tatiana Linares, Tatiana Pino, tras casarse, también una joven cubana, estaba creciendo en otro mundo completamente distinto. Tatiana era 12 años menor que Sergio. Ahora, 12 años no siempre significa lo mismo en todas las parejas, eso yo lo sé. Yo tengo una diferencia en la mía de 9 años. Pero en esta historia, esa brecha es parte del ambiente, porque él no era un joven creciendo con ella. Él ya venía separado de su esposa, con vida hecha, con experiencias, con poder, con estructura, y ella entra más joven a una vida donde todo estaba montado. Tatiana era estudiante en South Miami Senior High y se graduó en 1987, o sea que cuando ella conoció a Sergio, ella todavía estaba en la high school. Tatiana era de estas muchachas derechas, pertenecía a Future Homemakers of America, las futuras amas de casa de América para lo que nos entrenaban, ¿no? Tenía su librito de oración y trabajaba en la caja registradora en el supermercado del vecindario que era de sus papás. Y ahí es donde entra Sergio, como quien no quiere la cosa. Él pasaba un día por allí, ya que tenía una oficina o trabajaba cerca. Ella tenía 23 años y él tenía 35. Y aquí es donde parece que estamos en una película. La muchacha joven, el hombre hecho, el dinero, el glam. Pero esto no es Disney, mi gente, esto es una pesadilla, porque él no era cualquier joven. Él era ya un hombre hecho y derecho, un hombre con vida, con negocios, con hijos y con mucho, mucho dinero. Ellos empiezan a salir y como él tiene recursos, pues para ella la experiencia es otra. Cenas, eventos, viajes a las Bahamas, paseos en el yate de él y hasta viajes a Vail, el cual tuve que buscar porque nunca lo había escuchado antes. Y según Google, Vail es una reconocida estación de esquí y un pueblo de lujo situado en el condado de Eagle, Colorado, en Estados Unidos. Un destino muy popular por su gran montaña y actividades de invierno y de verano. Para ese tiempo, el ingreso anual de Sergio pasaba de $1,000,000. Pero los padres de Tatiana estaban en modo protección, porque hay cosas que cuando las hijas se enamoran no ven, pero los padres sí. Los papás de Tatiana tenían reservas por la diferencia de edad y también por el que Sergio ya estaba casado antes y tenía hijos de ese matrimonio anterior. Y en esa época, para muchas familias, eso no era normalizado como ahora. No solamente era el qué dirán, era el verdadero miedo de que su hija terminara metida en una dinámica desigual, con responsabilidades de adulta, sin herramientas. Eso en un hogar tradicional pesa. Y más si tú estás viendo a tu hija jovencita, todavía no ha cumplido ninguna de sus metas, metiéndose en una dinámica de familia ya hecha con un hombre que en realidad es bastante mayor, con poder y con un pasado. Pero Tatiana se queda porque boba no le dicen a Tatiana.
Y aquí viene un dato que a mí me gusta bastante porque demuestra que esto no fue una relación de que nos conocimos y nos casamos rápido y ya. Tatiana y Sergio estuvieron saliendo alrededor de 5 años antes de casarse. Eventualmente se casan el 9 de abril de 1992 en una ceremonia civil pequeña y luego hacen una celebración religiosa más adelante. Ahí está el detalle del carro, que no se me olvide porque se pinta el estilo. Antes de la boda, Sergio le regala a Tatiana un Lexus blanco nuevo. Ahora, eso no es un regalo, eso es un mensaje de yo te proveo, yo te subo a mi mundo. Después de casarse, pasaron su luna de miel en Nueva York, específicamente en el St. Regis. Y eso también importa por el contraste, porque cuando alguien tan joven empieza así, su mente se acostumbra a que esa es la normalidad, que su vida es esa, que su matrimonio se ve así. La casa era el símbolo de ya ganamos. Era una residencia frente al mar con 7 cuartos en Coral Gables, la cual fue vendida 6 años más tarde por $2.4 millones. Esto no es simplemente una casa, esto es estatus, esto es cerrar el trato con la vida que la gente envidia desde afuera. Mientras el matrimonio avanzaba, Sergio seguía con una imagen de empresario influyente, donante y figura de poder en Miami. Mi gente, para entender el golpe de esta historia, hay que visualizar esto como una película de 2 capas, la capa pública y la capa real, porque públicamente lo que Sergio y Tatiana proyectaban era estabilidad, lujo, éxito, familia, iglesia, comunidad, empresa y dinero. Y esa fachada duró tanto que mucha gente no podía procesar la idea de que dentro de ese matrimonio hubiera miedo. Ahora Tatiana aparece con un perfil más tradicional, la esposa que sostuvo el hogar y la familia mientras él seguía expandiendo negocios. O sea, su rol era el típico rol invisible, el que la gente subestima e invalida, y eso se vuelve gasolina para el conflicto cuando llega a algún punto de divorcio porque viene el yo también construí esto. Y por eso, cuando todo se empieza a dañar, el daño no se ve como drama de pareja, se ve como amenaza. Desde afuera, mucha gente los veía como el paquete completo, el empresario exitoso y la esposa. Pero tú y yo sabemos que desde afuera es el lugar favorito de la mentira. Y aquí es donde yo necesito que sientas esto. 30 y pico de años de matrimonio no se rompen por una bobería. Cuando algo así se destruye, usualmente hay una acumulación, una pudrición lenta. Y en este caso, esa pudrición fue algo más bajo, más sucio, más de te estoy fallando y tú lo sientes aunque yo te lo niegue, cuando se habla de una relación extramarital. Para más o menos 2017, empieza a sonar en el círculo de ellos, en el trabajo de él, un rumor que se vuelve demasiado grande para ignorarlo. Sergio tenía una relación con una mujer de su entorno profesional, una empleada de alto nivel en su empresa, identificada en múltiples coberturas como Nancy Pastor. Y aquí tenemos que entender la dinámica, porque en matrimonios largos a veces la infidelidad no explota como bomba, explota como gotera. Un comentario por aquí, una mirada rara por allá, ese todo el mundo lo sabe menos tú, la gente hablando bajito y tú sintiendo en ese pecho que algo no cuadra aunque todavía no tengas pruebas. Pero cuando el rumor se vuelve en todo el mundo lo sabe, ya eso no es rumor, eso es un golpe lento, diario y humillante. Tatiana, por su parte, trató de aguantar, trató de mirar para el otro lado. Y hay mujeres que hacen esto y no porque sean bobas, sino porque tienen una vida completa montada ahí, con hijas, con rutina, familia e identidad. Y porque aceptar la realidad significa romperlo todo. Pero llega el punto en el que el cuerpo y la mente dicen, ok, ya. Y en este caso, ese punto se acelera con un detalle que se repite en muchas historias, y fue con una carta anónima. Cuando llega algo así, una carta, esto ya no es gente hablando, ya esto es gente metiéndose en tu templo emocional. Ya es alguien diciendo, sí, mamita, esto te está pasando y te lo voy a escupir en la cara. Y ahí Tatiana confronta. Aquí es cuando vemos el patrón clásico en parejas de imagen. Por fuera sonrisas, evento y rutina, y por dentro vigilancia emocional. Ella mirando cada palabra y él midiendo cada explicación. Después de esto, pasan por la etapa del que si vamos a tratar de rescatar la relación. Tienen conversaciones, buscan ayuda espiritual, van a hacer terapia y se hacen promesas. El show de ya eso se acabó, yo te escojo a ti. Pero si tú estás intentando salvar algo y la otra persona está jugando doble, tú no estás salvando un matrimonio.
Tú estás comprando tiempo y a veces ese tiempo es peligroso. Pero el detalle importante aquí es este, mi gente. Cuando el respeto se quiebra, el perdón no vuelve a poner la casa como estaba. Lo que hace es convertirla en una casa con cámaras emocionales. Porque aunque tú te quedes, ya no estás tranquila, ya no duermes igual, ya no comes igual, ya no confías igual. Y aquí ese quiebre emocional se empieza a mezclar con algo todavía más inquietante. El cuerpo de Tatiana empieza a fallar de forma rara. Lo que se pone raro no es solo emocional, es físico, es médico y es de emergencia. Mi gente, hay una razón por la que este caso no se siente solamente como un divorcio feo. Hay momentos que te cambian la mirada, momentos que no te dejan volver a pensar, eso fue estrés. Y uno de esos momentos, el primero que mucha gente cercana a ella recuerda como punto de quiebre, ocurre en noviembre de 2019 en una cena tipo Friendsgiving. Friendsgiving es eso mismo, una acción de gracias, pero sin familia, con amigos. En un ambiente de casa, comida servida en bandejas, con vino, risas. Esa vibra de estamos seguros aquí. La casa era la de Lisa Lorenzo, una amiga cercana de Tatiana. Esa noche, algo se viró. Según se reporta, ambulancias terminaron llegando a la casa por un episodio que describen como tipo food poisoning, bien violento en plena actividad. Y aquí yo quiero que visualices esto sin yo tener que exagerar. Tú estás sentada en una sala, en una mesa, en una casa, y de repente el mood se rompe. Ya no hay risas, ya no hay sobremesa, ahora lo que hay es gente doblada, enferma y pálida. La incomodidad esa de esto no es normal. Y cuando tú llegas al punto de llamar a ambulancia a una fiesta de amigos, es porque esto se salió de control. Públicamente, esto no quedó con un diagnóstico perfecto que cierre el caso en una oración. Y por eso es tan fácil que gente desde afuera diga, pues fue la comida y ya. Pero en el círculo íntimo pasa otra cosa, porque se reporta que los invitados terminaron concluyendo que el episodio estaba relacionado con un plato específico, unas Brussels sprouts, unos coles de Bruselas que Tatiana había llevado. ¿Eso prueba algo? No. ¿Eso significa automáticamente veneno? Tampoco. Pero sí crea algo que ya no se puede borrar y es una asociación. Porque la mente humana funciona así. Cuando algo malo pasa de forma intensa, tu cerebro busca patrón para sobrevivir. Busca lo que fue distinto, qué se comió, quién lo trajo o qué cambió. Y de ahí en adelante, aunque nadie lo diga en voz alta, queda sembrada una semilla bien peligrosa. ¿Y si eso no fue un accidente? ¿Y si eso no fue mala suerte? ¿Y si hay algo que están haciendo y nosotros no lo estamos viendo? Y ahí es donde Lisa, la amiga de Tatiana, empieza a sospechar algo todavía más serio, que Sergio estaba haciéndole daño a Tatiana. O sea, no es solamente mi mejor amiga se enfermó en una fiesta, es mi amiga se está enfermando y el cuadro completo no me cuadra. Y desde ese momento, la dinámica cambia por completo, porque también se reporta que después de esa noche, Lisa se vuelve agresiva en el sentido de insistente, persistente, empujando a Tatiana para que buscara mejor atención médica, que fueran más allá, que no se quedaran con explicaciones flojas. Y eso le molestaba a Sergio, le incomodaba, porque hay gente que cuando tú les cuestionas el cuento, no te responden con empatía, te responden con control. Y para que veas cuán fuerte era esa fricción, una figura pública que los conocía dijo algo bien directo, que entre Sergio y Lisa había una guerra. Una guerra. ¿Tú sabes lo que significa eso en un caso así? Que Lisa no era una amiga más. Era un estorbo, era una piedra en el zapato, era alguien mirando demasiado, preguntando demasiado y empujando demasiado. Y te lo digo como narradora y como persona. Cuando en un matrimonio perfecto aparece una amiga que se convierte en alarma, eso pasa porque alguien desde adentro de esa casa está viendo señales que no se atreven a ignorar. Así que sí, Friendsgiving no es un capítulo de comida mala. Friendsgiving es el primer momento donde el círculo de Tatiana empieza a mirar el ambiente como un lugar inseguro. Y por eso, cuando años después llegan otras cosas más grandes, ya Lisa no estaba empezando desde cero. Ella llevaba tiempo con la alarma prendida y esa parte es la más inquietante. Porque cuando una historia te obliga a preguntarte, ¿y si esto no fue un ensayo? Ya tú no estás contando un drama, tú estás contando supervivencia. La confianza se arregla con consistencia. Y cuando hay mentiras, aunque sean pequeñas, se abre una grieta. Tatiana empieza a mirar la vida con otros ojos. Y entonces pasa algo que para mí es el punto de la historia donde
esto se empieza a poner raro y oscuro. Para finales de 2019, Tatiana empieza a enfermarse. Su salud empezó a deteriorarse de una manera misteriosa. Tatiana describe sentir náuseas, sabores extraños en la boca, cosas que uno no puede ignorar porque tu cuerpo te está diciendo algo aquí no cuadra. Y después vino lo peor. Tuvo episodios de temblores, desmayos y momentos tan extremos que ella llegó hasta espumar por la boca. ¿Tú sabes lo que es vivir así? No es solamente estar enferma, es vivir con el miedo de tu propio cuerpo, porque no sabes si hoy te da un episodio, si te caes, si te quedas sin aire o si te desvives. Ella pensó que no iba a sobrevivir. Pasó años de síntomas raros, visitas médicas, visitas a los hospitales, a especialistas y diagnósticos que no amarran. Tatiana fue atendida en múltiples centros médicos como Mayo Clinic, Cleveland Clinic, y lo peor es que los hospitales la veían, la ingresaban, la evaluaban, pero no había un diagnóstico claro. Sospechaban que tal vez tenía problemas con el corazón, sospechaban que tal vez padecía de epilepsia, pero nadie daba con esto es lo que tienes y esto es lo que te va a curar. Estaba a tal nivel, tan enferma, que en el 2020 los médicos le alarmaron tanto que le instalaron un marcapasos. Un marcapasos, mi gente, o sea, esto no es ansiedad, esto es algo que está pasando aquí. Y yo no sé ustedes, pero yo veo esto como mala práctica. No sé, pero si tu doctor sospecha que tienes problemas con el corazón, lo confirman primero viendo un cardiólogo, te hacen un stress test, te hacen un cardiograma, porque así porque sí, ponerle un marcapasos. Y si sospechan que padecía de epilepsia, eso fácilmente se confirma con un CAT scan. Si se pensaba que era ansiedad, pues que viera un psicólogo o un psiquiatra. Me parece raro, en especial lo del marcapasos. Bueno, en esa etapa, la vida de Tatiana se redujo a sobrevivir el día. Y ella describe algo bien triste y bien real. Ella se levantaba y se sentaba en el sofá a esperar, esperando que su próximo síntoma explotara, como si su vida estuviera en pausa, como si su hogar fuera una sala de espera, pero eterna. Y para aguantar el estrés, la frustración, la incertidumbre, en un punto hasta antidepresivos estaba tomando. En febrero de 2022, 3 años después, la cosa se pone todavía aún más seria cuando una de las hijas la encuentra colapsada en el piso en la casa de Coco Plum, con la cara morada. Estaba morada. Eso ya no era un mareo, eso es que estaba pasando algo a un nivel peligrosísimo. Y aproximadamente un mes después, ella viaja a Baltimore a una cita de emergencia con un experto nacional en epilepsia en Johns Hopkins. Ahí por fin sale algo concreto en la sangre. Y cuando sale es una de esas cosas que te apagan la luz del día. Los análisis revelan niveles significativos de fentanilo en su sistema. Así como lo oyen, mi gente, un medicamento controlado. Y Tatiana lo dijo claro bajo juramento. Tenía que haber una investigación porque ella no estaba tomando fentanilo. Y aquí voy a hablarles como paramédico. Esta sustancia es una sustancia que dependiendo la exposición puede terminar con la vida de una persona. Y cuando una persona no tiene una razón clínica clara para tener eso en su cuerpo, eso prende todas las alarmas del mundo. Pero para ese entonces, Tatiana no estaba sola. Además de Lisa, la hermana menor de Tatiana, Aurora, fueron claves en este caso. Estaban en modo, mi hermana se me está yendo, mi amiga se me está muriendo y nadie sabe por qué. Y aquí entra un punto de tensión bien importante, porque Sergio estuvo al lado de Tatiana durante su enfermedad, pero Sergio no estuvo presente en la cita que lo cambió todo. Quienes volaron con Tatiana fue Aurora y Lisa. ¿Sabes lo que significa eso en un matrimonio donde lo que hay es control, imagen y reputación? Significa que la esposa se está apoyando en otra gente, está buscando respuestas fuera del círculo de la casa. Y eso le molestaba a Sergio, le molestaba muchísimo. De hecho, se menciona que antes de esa visita fuera del estado, Sergio cuestionaba por qué tenían que llevarla tan lejos si ella tenía buenos doctores en Miami. Y aquí lo que tenemos que preguntarnos no es solo por qué dijo eso, es por qué le incomoda tanto que buscaran otra opinión. Ahora, en Johns Hopkins, Aurora, la hermana, toma control de los medicamentos que Tatiana había llevado desde la casa
Cuando regresan a Miami, se los entrega a la policía. Porque si Tatiana tenía a alguien que no se le despegaba, alguien que no le compraba cuentos a nadie, alguien que estaba pendiente de cada inconsistencia, era su hermana Aurora. Aurora no se comía el cuento de que Tatiana estaba bajo estrés. Aurora estaba en modo, esto no me cuadra y yo no voy a esperar a que mi hermana termine en una caja para decir, yo sabía. Y por eso, mi gente, es que muchas veces el agresor no solo quiere silenciar a la víctima, quiere cortarle la red de apoyo, quiere aislarla, dejarla sin testigos, sin aliadas, sin nadie que le crea. Ahora, los doctores de Johns Hopkins no le dijeron a Tatiana, alguien te está haciendo daño de forma directa, pero sí le hicieron una recomendación que en contexto suena alarma. No regreses a tus alrededores de siempre, o sea, cambia el ambiente. Esto es otra cosa que a mí me está raro, mi gente, porque me dice una de dos cosas. O sospecharon que Tatiana sí está usando sustancias, optaron por no hacer nada, porque si lo que hubiesen encontrado hubiese sido cianuro, lo hubiesen reportado. Entonces, ¿por qué no reportar algo que puede ser igual de letal? Aún así, Tatiana lo hace. Se muda fuera de la casa de Coco Plum. Y ahí es que oficialmente esto sale del espacio de misterio médico y entra al carril criminal porque según la policía, la información pública citada por la prensa local, la DEA abre una investigación en julio de 2022 sobre el alegado envenenamiento. Pero en esta etapa, la investigación era una que aún estaba corriendo, donde todavía estaban recopilando información, conectando puntos, mientras Tatiana, por recomendación médica, se sale de su entorno, se muda. Y si te estás preguntando por qué no arrestaron a nadie ahí mismo, pues porque sospechar es una cosa y otra cosa es amarrarlo con evidencia sólida, como quién tuvo acceso, cuándo, cómo, qué compró, con quién habló, qué cámaras lo captaron o qué registros lo ubican. Y eso es lo que hace este caso tan desesperante y tan peligroso. La investigación empieza después de la sustancia, pero la violencia no espera que los federales terminen de escribir un reporte, porque mientras el Estado empieza a mirar, el conflicto en la calle empieza a escalar. Después de irse, los síntomas que habían destruido a Tatiana por años desaparecen, se van. Y ahí es cuando ella concluye definitivamente que su matrimonio estaba irreparable. Porque mi gente, tú puedes perdonar una infidelidad, puedes sobrevivir un divorcio, pero tú no puedes vivir con la sospecha de que tu casa te enferma y que tu propia pareja puede estar conectado a eso. Aquí es donde, por lógica humana, el mundo de Tatiana cambia de género completo. De drama matrimonial a tengo miedo. Alguien me está haciendo daño. Y cuando llegas a esa conclusión, tú empiezas a mirar a todo el mundo. Pero hay una persona que por estadística, por acceso, siempre cae en la mesa. El que vive contigo, el que tiene la llave, el que puede tocar tus cosas sin levantar sospecha. Y ese miedo se convierte en una decisión legal. Así que ella da el paso legal y radica el divorcio el 19 de abril de 2022. Y aquí es donde mucha gente se equivoca mirando este caso como si fuera un pleito de pareja nada más. No. Esto era una guerra con papeles, con abogados y con números que marean. Porque en esa corte no se estaba discutiendo quién hirió a quién. Se estaba discutiendo poder, control y cuánto vale una vida cuando hay una fortuna detrás. Lo que está en juego no es una casa o un carro. Lo que está en juego es un imperio. Tatiana pedía la mitad de lo que describían como una fortuna familiar enorme, mientras él peleaba por darle menos de un 10%. Él quería darle 20 millones de dólares. Y por si fuera poco, salió el tema de un acuerdo matrimonial viejo de los 90 cuando se casaron, que él quería hacer valer y que ella decía que firmó bajo presión sin entenderlo. Y tú me vas a decir aquí, pero ¿por qué diablos ella pensaba que le tocaba tanto? Pues cuando tú llevas más de 30 años casada, tú no eres visita, tú eres parte de la vida que se construyó. Tú mantuviste el hogar, criaste a sus hijas, dejaste de trabajar para dedicarte a tu familia. Y cuando intentas salir, ahí es cuando a veces lo más peligroso empieza. Al mes siguiente de mudarse, Tatiana compra una casa de 6 cuartos en Pinecrest por $4 millones. Y yo necesito que guardes ese dato como si fuera una llave en el bolsillo, porque esa casa
la casa que ella compra para sentirse segura, después se convierte en un objetivo. Pero piensen en esto, si tus síntomas se van cuando tú te vas, entonces el peligro no estaba en tu cuerpo, el peligro estaba en tu entorno. Y el entorno era tu matrimonio. Pero ahora viene la represalia, porque cuando una persona siente que perdió el control, a veces no negocia, a veces castiga. Y el mensaje en esta historia no fue te dejo. El mensaje fue si no vuelves te vas a arrepentir. Y ahí, mi gente, es que empiezan los fuegos. Y el motor de esta historia, la gasolina de esta historia, obviamente, mi gente, dinero, muchísimo dinero. A medida que el divorcio se complica, la narrativa se convierte en esto. Una mujer que después de décadas no iba a salir con migajas y un hombre que no quería soltar lo que él consideraba suyo. Mira, una cosa es que una pareja se esté destrozando en la corte y otra muy distinta es que en medio de ese proceso empiecen a pasar cosas que no son drama, son tácticas, porque cuando alguien te quiere asustar de verdad, no siempre va directo a ti. A veces le prendes fuego a lo que tú amas, a tu rutina, a tu paz, a tu familia. Y en este caso, los fuegos no fueron una casualidad, fueron repetición, fueron patrón y fueron una firma. En 2022, la violencia alrededor de este caso deja de sentirse privada y empieza a sentirse como una campaña de terror. En la madrugada del 2 de julio de 2022, alguien se le pega a la casa de Aurora Linares, la hermana de Tatiana, y poco después de las 3:30 de la mañana, prende en fuego 2 carros de la familia. Porque acuérdense, Aurora no era una extra. Aurora era parte del círculo que cree y que empuja a Tatiana a moverse, a buscar ayuda, a no quedarse sola. Y esto a mí me da escalofríos, porque cuando tú empiezas a tocar a la hermana, tú no estás peleando por un divorcio, tú estás diciendo, yo estoy dispuesto a castigar a cualquiera que te sostenga. Y ese patrón se lee como intimidación, en meter miedo, bajar la voz y aislar a la víctima. Tú eres un tipo manipulador. Tú no quieres que esa hermana esté cerca, tú quieres a la víctima sola, dudando, cansada y confundida. Esto es control, esto es castigo. Esto es un si tú hablas, mira lo que pasa. Y lo más duro es que en estos casos, aunque no haya una firma que diga quién lo hizo, el mensaje se entiende, se siente y se recibe. Y aquí es donde la historia se pone fea porque el círculo se ensancha. Ya esto no suena a un matrimonio malo ni a un divorcio tóxico. Esto suena a otra cosa, a que alrededor del conflicto empiezan a moverse piezas, gente que aparece, gente que merodea, gente que tiene acceso, gente que conoce rutas, horarios, puertas. Y lo más peligroso, gente que estaría dispuesta a hacer el trabajo por dinero. Porque si alguien quiere hacerle daño a otra persona sin ensuciarse las manos, lo primero que busca son intermediarios. Gente que lo haga por dinero, gente con necesidad, gente que esté pensando, esto es un trabajo, gente que no va a hacer preguntas mientras tú les pagues. Y ahí es donde, según las alegaciones federales, lo que empieza a formarse no es un susto, es una conspiración con capas, intentos distintos, métodos distintos y niveles distintos. Primero lo silencioso, después lo intimidante y después lo directo. Y cuando se ve un patrón así, entiendes que la meta no era asustar a Tatiana, la meta era eliminarla. Ahora vamos a un momento bien específico, uno de los que uno no puede ver sin que se te revuelva el estómago. El 30 de agosto de 2003 ocurre algo que en cámara se ve como un choque, pero se investiga como un ataque. Según lo que se ha descrito en la investigación, ese día se reconstruye que un vehículo asociado a una de las personas que ya habían sido capturadas, envueltas en este complot, iba en el mismo marco de tiempo y por la misma zona por donde Tatiana se movía rumbo a su casa después de llegar de la iglesia. Ella entra al driveway y de momento aparece un camión descrito como alquilado que le da reversa y le impacta el vehículo y se va. Pero todo queda captado en cámara de vigilancia. Y aquí es donde tú dices, ok, esto no fue un accidente, porque según las alegaciones, los investigadores amarran varias cosas.
Este camión había sido rentado ese mismo día con registros que lo sustentan, que personas vinculadas al incidente fueron vistas en una tienda Home Depot donde se pudo haber alquilado el carro y que después del evento aparece un rastro de pagos electrónicos tipo Cash App que según los federales funciona como pago o compensación ligado a lo ocurrido. O sea, el nivel de torpeza criminal aquí me enoja y me alivia a la vez. Me enoja porque mira lo que estaban tratando de hacer, pero me alivia porque dejaron huellas, dejaron rastros y dejaron evidencia. Y este detalle es bien visual y bien humano. Tú llegando a tu casa, tu único sitio que tú piensas que es seguro y que te estén esperando, porque aunque tengas seguridad, si alguien te estudia, si alguien te sigue, si alguien tiene recursos, el hogar deja de ser refugio y se convierte en el escenario. Ese día Tatiana logra reaccionar, logra salir. Y el plan, si esa era la intención, no sale como quien lo ejecuta quería. Y aún así, aquí viene lo desesperante. Por un buen rato, Tatiana estaba diciendo me quieren desvivir y mucha gente no quería creerle, porque cuesta aceptar que un esposo respetable, con dinero, con apellido, con reputación, llegue a tal nivel, hasta que el patrón se vuelve imposible de ignorar. Y ahí es cuando, según lo que se alega, las autoridades empiezan a mirar la situación con más seriedad, no como un drama familiar, sino como una amenaza real que era organizada y repetida. Pero entonces entra otra capa que confunde a cualquiera, y es cuando el principal señalado se pinta como víctima, porque según Sergio, a él también lo estaban atacando, también lo vandalizaron y alegadamente también recibió amenazas. Y eso, mi gente, es una táctica más vieja que el mundo, el crear ruido, crear duda, meter un tercero invisible en la conversación para que el foco se te salga de encima. Y yo no estoy diciendo aquí que cada incidente automáticamente sea falso, lo que estoy diciendo es que en este tipo de casos la narrativa pública también se usa como herramienta. Y cuando todo el mundo está confundido, al que menos le conviene es al que algo tiene que esconder. Y si estás escuchando esto, pensarás, pero ¿cómo pasas de un divorcio a contratar gente para desvivir? Y es que hay gente que no entiende perder, gente que no entiende negociar, gente que cuando siente que la vida se le va de las manos, decide destruir lo que sea para ganar. Aquí el crimen supuestamente era grande, pero los actores eran brutos, brutos peligrosos, porque en esta historia, mi gente, hay algo que se repite. Cada vez que intentaban hacer algo a Tatiana, dejaban evidencia, como si el mismo universo estuviera diciendo, ustedes no merecen salirse con la suya. Ahora Tatiana tiene rutinas, tiene fe, tiene hábitos que la sostienen. Y un día aparentemente común, ella sale, hace lo suyo, vuelve y no sabe que hay alguien esperando. Esa es la parte más asquerosa de los ataques por encargo, que se alimentan de tu rutina. La rutina es tu mapa. Cuando ella llega, se activa el momento de peligro. Un hombre, un arma, un acercamiento rápido. Tatiana reacciona como alguien que aprendió a no dudar. Se mueve, hace ruido, busca testigos, busca sobrevivir. Y aquí es donde entra una de las piezas más pesadas emocionalmente, y es una llamada al 911. En junio de 2024 se reporta un incidente donde la hija de Tatiana llama a emergencias diciendo que hay un hombre con un arma dentro de su casa, que está aterrada, que ella cree que vinieron por su mamá. Y se forma ese segundo de pánico puro donde tú no sabes si estás protegiendo a tu madre o tu madre te está protegiendo a ti. Y cuando escuchas esa dinámica, una hija que no sabe qué está pasando, pero sabe que algo está mal, eso aterriza a la realidad. Esto era una familia viviendo bajo amenaza. Y ese audio, aunque no está traducido, da escalofríos. Ahí estás oyendo en tiempo real, creyendo que van a desvivir a tu mamá. Congress 911, what's the address to your emergency? Okay. Please, someone with a gun is here. Okay, ma'am, can you repeat the address one more time? And what's going on there, ma'am? There's a gun. There's a guy with a gun, please. What do you mean there's a guy with a gun? Yes, he just pointed a gun at me. And they're still here. Okay. All units here. Please, please, are they almost here? Yes, ma'am, we're sending officers on the way now, okay? How many individuals are there? I don't know. It's just me and my dog. I'm outside. I don't know if they're inside. Oh, ma'am, I need you to calm down. Okay, how many individuals are there? Just me. Okay, how many are there, ma'am? Just me. Just me. It's just... No, how many individuals?
So, No, who, I so who, think they left. They left. okay, but who pulled a gun on you? A man. Okay, is he still there? Is he trying to break into your house, or what is it that he's trying to do? Wait. Yeah. They're. Are they trying to break into your house, ma'am? I don't know. I can't see. I don't know. Please. Okay. Well, I'm gonna send help on the way now. Okay. What is your name? Are they not on their way yet? Yeah. It's Ale. My name What is your name, ma'am? is Ale. Ale. Hold on. Attention all unit. Special attention. Any L unit there? Yes. Okay. Is there anyone out there with you? No, I need to tell my mom not to come home. I think they might be looking for her. She's a victim. Okay. I hear a car. Can I call my mom, please? No, I need you to stay on the line with me, ma'am. We have officers on the way. Did you see if it was a white, black, Hispanic male? It's a black male. Black male? Was he wearing like a hoodie or something? My mom's here. They might have shot her. Ma'am, what is your name, ma'am? Ale. What is your name, ma'am? Ale. Ale. But my mom is here. They might have shot her. Okay, did you see what he was wearing? No, he was had a mask on. Officially. Are they? Why are they not here yet? They're on their way there, ma'am. No one's responded to that. Okay, did you see what he was wearing, ma'am? Tatiana y su hija logran escapar sin heridas de este incidente porque, mi gente, Tatiana tiene más vidas que un gato. Pero el intento deja rastros y esos rastros eventualmente son los que abren la puerta a todo lo que viene después, porque tú puedes mentir en la cara, pero el celular no tiene lealtad. El celular canta. Mira, hay criminales que son fríos y hay criminales que son calculadores y hay otros que son literalmente su peor enemigo, porque en esta historia la evidencia no cae del cielo. Se construye por acumulación, con cámaras, rentas de vehículos, ubicaciones de celulares, llamadas entre sospechosos, gente que se conoce de antes, gente que se mete en el mismo plan y después hablan por teléfono como si estuvieran en una barbería. Después del intento más directo, el de la escena en la casa, la persecución y el pánico, las autoridades ya no pueden mirar para el otro lado, porque ahora no es que ella cree, ahora es que hay patrones, hay rostros, hay carros, hay movimientos y eventualmente identifican a personas específicas. Se empiezan a conectar nombres con acciones. Y ahí entra la palabra que a todo el mundo le da alergia y es conspiración. Porque una cosa es que un tipo esté haciendo algo solo, pero cuando tú tienes varios, tienes coordinados comunicándose, cubriéndose, eso es otra liga, eso es crimen organizado, aunque sea organizado por brutos. Y entonces llega el momento clave, las comunicaciones, porque cuando la policía empieza a escuchar y a seguir la data, hay gente que cae sola. Y según la investigación, hay una llamada que se convierte en dinamita, una conversación donde hablan del plan, hablan de proteger al empleador, hablan de borrar redes, hablan de cómo movernos. Y lo más tóxico es que mencionan el nombre de Sergio Pino. Ay, mi amor, cuando tú dices un nombre, una línea intervenida, tú no eres un gángster, tú eres un tutorial de evidencia. De ahí en adelante. Where the first guys up, hey, wasn't this? Why would you, if you get pinched, look at how this becomes now a conspiracy. Now you can't shake the rap. Your two boys now, or whoever the fuck, they can shake the rap. Yo, we just went to try to, if that, you know what I'm saying? Like, that's where I don't know these things. Yeah, there's no proof. Yeah, boom, okay. But if they start saying, oh no, boom, and oh no, boom, and they point it, and you, now it becomes, now they don't really got to prove much. Because a conspiracy is that hard to prove. You don't even have to prove it. You don't even have to prove it. Like, you just got to go ahead and show, oh, this guy knew this guy, this guy knew this guy. That's it, you're done, right, child. But anyway, today, tomorrow, whenever you have a chance, I will scope out like if they're on you. Do that for me. Erase that today. And then I'm going to go a 0:30 on the night for a while. Dark. We got to wait and see, G. Next month, next 2 months, 3 months, I don't know how long it's going to take. Listen,
I'm gonna tell you quickly. We need a plan where, let's say, God forbid, they knock on your door one day, or like whatever the case. Someone's gotta let me know through here. Hey, like a code or something, yo. What if, so I don't know who you want to tell that to, and it's through here. But this, I want to listen. I want to turn it. Yeah, you know where I stand. I know where you stand. You know what I need from you, which is grant done. Let's give this time. It might be a month, it might be 2, it might be 3. Hopefully, it's even less. But G, I need you just to do what you can do. I know that you're a gangster. You know how to deal with your people. And I promise, when it's all said and done, even though at the end of the day it's gonna cost, but who gives a it's, if you got it, if you got it, I'm not saying this, but if you got it, and I can tell you, either you go to prison for 20 years, or you gotta give me half a mil, or you don't know. I think that you'll go ahead and give me a great price. So at the end of the day, when it's all said and done, I'm sure that there will be a little gift for me and like for you. So let's just do what we gotta do, G. You know what I'm saying? Yeah. You just gotta take care of your boy though. No, I know. That as soon as he sees that the smoke clears, that's when I can tell him, hey, here, bro. You know, let me get that. Uh-huh. Yeah. Pero now, it all depends on how we move, G. It's all on how we move. All right? I got you. Sabes. Ya no es cuestión de si hay caso, es cuestión de cuándo van a tocar puertas. Para julio de 2024, la historia ya estaba en manos federales de lleno. Y al mismo tiempo que él está bajo la lupa, Tatiana hace algo que es crucial para la narrativa. Tatiana tiene y entrega videos, clips, cámaras, registros, todo lo que demuestra que esto no fue una exageración, que esto fue real, fue repetido y que ella sobrevivió por reflejos, por apoyo y porque francamente los que la buscaban no eran inteligentes. A Tatiana la quisieron borrar, pero lo que hicieron fue convertirla en evidencia caminante. Y cuando los federales por fin empezaron a cerrar el cerco, ahí fue que la historia se puso todavía más oscura. Y así, llegamos hasta el operativo Coco Plum Coral Gables, el día en el que el FBI tocó la puerta y ahí se acabó el show. El martes 16 de julio de 2024 en Coco Plum, Coral Gables, una de esas comunidades donde la palabra seguridad se vende como estilo de vida, con portones, guardias y silencio caro. Y aún así, ese martes, el vecindario amanece con algo que no combina con nada de ese perfecto, con vehículos oficiales, presencia federal y un operativo que no llega a tocar la puerta suave. Según las autoridades, el FBI estaba ejecutando operaciones de búsqueda y arrestos conectadas a una investigación de Murder for Hire que dicen que había comenzado en el otoño de 2023. En algún punto la casa deja de ser la casa del desarrollador famoso y se convierte en un objetivo. Y Sergio Pino, de 67 años, deja de ser el empresario que la gente reconoce por Century Home Builders y pasa a ser el sujeto de un operativo. Y la vibra es una sola. Esto ya está en otra etapa. Porque cuando el FBI te cae así, no es porque quieren hacer preguntas, porque ya tienen historia, ya tienen piezas y ya tienen razón. Mientras eso pasa, no solo en la casa, también se mueve en la oficina, en el negocio y en el mundo corporativo. Porque si la teoría es dinero, control, eliminación, la evidencia no va a estar solamente en el driveway, va a estar en documentos, en comunicaciones, en transacciones y en relaciones. Y aquí el caso se pone más denso porque mientras él intenta proyectar calma, el sistema está recopilando todo lo que puede. Pasan horas, se hacen llamadas, hablan negociadores, gente tratando de convencerlo. Incluso se ha reportado que hasta personas en su entorno, su familia, conocidos, figuras cercanas, intentando que él haga lo lógico. Pero Sergio no sale. Y entonces se escucha un sonido.
No el sonido de la policía, no el sonido de los flashbangs, otro. Unos golpes secos que cambian el aire, cambian el tono, que hacen que los que están afuera sepa exactamente lo que pasó, aunque nadie lo diga todavía. La policía entra con cautela, suben y lo encuentran. A eso de las 10:20 de la mañana se vio a paramédicos de Coral Gables, Departamento de Bomberos, entrando y saliendo de la propiedad. Y este es el punto donde si tú estás viendo esto desde afuera, el cuerpo entiende antes de que la mente lo procese. Si entran los paramédicos así, algo pasó adentro. Horas después se vio llegar un vehículo de la oficina del examinador médico y reportaron que se llevaron lo que creía que era el cuerpo cubierto mientras lo cargaban. El FBI afirmó que Sergio Pino fue hallado dentro de la residencia sin vida, por lo que describieron como una herida de bala aparentemente autoinfligida en un dormitorio en el segundo piso. Ahí es donde para mucha gente el personaje respetable se cae por completo, porque una cosa es decir yo soy víctima y otra cosa es cuando llega el momento de enfrentar el proceso, tú decides salir del tablero. Y mira, yo siempre trato estas partes con cuidado porque el tema de autoeliminarse es bien serio, pero aquí hay algo que no se puede maquillar. Y es que él no escogió paz. Él escogió no enfrentar las consecuencias. Él escogió salirse justo cuando el juego se le acabó. Y ahí es donde todo esto se pone bien brutal, porque tú dices, ok, se autoeliminó, pero lo que eso significa en contexto es esto, que el final ocurrió mientras afuera el operativo estaba completo, mientras el caso ya no era la guerra del divorcio, sino una investigación federal. Y mientras todo, literalmente todo, le venía encima al mismo tiempo. Y aquí muchos pensarán que este es el final de la historia, pero no, porque aunque Sergio ya no está, el caso contra los acusados sigue. Y en total son 9 personas acusadas o encausadas en relación con el complot. No le voy a mencionar los nombres, pero sí le voy a poner la foto para que la vean. Para 2025, al menos 6 ya se habían declarado culpables y quedaban 3 para juicio. El primero que sentenciaron fue Avery Bivens por casi 20 años y ahora mismo el calendario federal refleja juicio para Clementa Johnson y Jory Bernard arrancando el 23 de marzo de 2026. O sea, ya mismo salen, ya mismo van a juicio. O sea, esto no quedó en nada, esto caminó en corte. Y en paralelo queda la guerra civil, el tema de los bienes, control y la pelea alrededor del patrimonio. El caso dejó tremendo revolú en los tribunales, en la administración de activos y en las disputas que no se resuelven con un ya no está y ya. Porque por encima de todo lo que pasó Tatiana, se reporta que antes de autoeliminarse, Sergio tomó medidas para seguir controlando la vida de Tatiana desde la tumba. Cambió documentos, movió dinero, hizo ajustes de propiedad y cambios en su voluntad. Como un último, te dejo sin nada, como un último intento de castigo. Y aquí es donde Tatiana tiene que pelear en 2 frentes, el frente emocional y el frente financiero. Porque imagínate, sobreviviste veneno, fuego, armas, y ahora tienes que sobrevivir abogado y papeles. Es como otro tipo de violencia, pero con sello y firma. Y aquí viene la parte que a mí me parece de las más frías, porque
Se desató una batalla intensa entre Tatiana y Carlos Pino, el hermano de Sergio, con disputas sobre el testamento, los acuerdos maritales, los fideicomisos, las propiedades conjuntas y alegaciones de transferencias de activos. Tatiana argumentó que Sergio estaba bajo una condición mental o bajo algún estado que alegan invalidaría el testamento y que hubo intentos de reorganizar activos en fechas cercanas a su muerte. Se discutió también la lógica legal de propiedades como copropiedad conyugal con derecho de supervivencia en Florida, donde ciertos bienes podrían pasar automáticamente al cónyuge dependiendo de cómo estén titulados. Ya que hay decenas de millones de dólares en juego. Leticia. En audiencia este viernes se determinó nombrar a un curador o representante legal que permitirá que ambas partes puedan reunirse y ver si llegan a un acuerdo. Quisiera decir algo en referencia a todo lo que está ocurriendo. Tatiana Pino, junto a sus 2 hijas, no brindó declaraciones a la salida de una audiencia este viernes. Tampoco lo hizo Carlos Pino. Ambos, esposa y hermano del recientemente fallecido urbanizador Sergio Pino, quien en el momento de acabar con su vida el pasado 16 de julio, según funcionarios federales, estaba a punto de ser arrestado por solicitar múltiples intentos para asesinar a su esposa, antes que su polémico y lucrativo divorcio fuera definitivo. Un caso de asesinato por encargo que ha llevado al arresto de 9 personas y que enfrenta a los cuñados en lo que podría ser una batalla legal, después que en su testamento Pino nombrara a su hermano representante personal de su patrimonio, con poderes para retener y vender todo o parte de su propiedad, para un fideicomiso en beneficio de 2 hijas con Tatiana. En juego está una fortuna que, según los documentos del divorcio, ahora desestimado, aumentó el patrimonio neto de la pareja en 2021 a 153 millones o 359 millones de dólares. Tatiana Pino no es beneficiaria del patrimonio. This is 24 days post-death. La jueza dijo hoy que decidir lo que tenían juntos o por separado es para otro día y que nombrará a alguien para supervisar los activos mientras los abogados se enfrentan. En el medio está quién sería el propietario legítimo de Century Home Builders Group. Los abogados de la aún esposa dicen que se convirtió en única propietaria en el momento de la muerte del urbanizador. Los de Carlos Pino alegan por su parte que la presencia de la mujer afecta negativamente tanto el valor como las operaciones de la empresa. La jueza bloqueó además que el hermano se hiciera cargo de los asuntos del difunto empresario, después que los abogados de Tatiana Pino dijeron necesitar tiempo para investigar cualquier papel que haya desempeñado en lo que llamaron transferencias fraudulentas de millones de dólares o incluso una potencial participación del crimen. Una alegación y sugerencia que el hermano ha negado enfáticamente. En cuanto al testamento, Tatiana quiere que lo echen por tierra. La jueza dijo que de los argumentos planteados es que fue creado bajo un engaño. Se habló de delirio de mente, una condición mental enferma que argumentan llevó al empresario a contratar sicarios para matar a su esposa y luego suicidarse cuando eso falló. Ahora, en una audiencia en medio de este caos, aparece sentada cerca de Tatiana la misma mujer vinculada al bochinche del affair, la amante. Y tú dices, ¿pero cómo? ¿Cómo tú terminas al lado de la esposa que casi desvivieron? ¿Eso es solidaridad? ¿Eso es estrategia? ¿Eso es culpa? ¿Eso es una jugada legal? No se sabe fácil, pero narrativamente eso es una escena poderosa porque es la representación física del triángulo más destructivo. Esposa, amante y el fantasma del hombre que movió el tablero. En esa sala lo que se sentía no era drama, era historia viva, era trauma sentado en silla. Y lo más reciente, para que veas que este caso siguió, en octubre de 2025 se reportó un acuerdo en la disputa de herencia aprobado por un juez en Miami-Dade, resolviendo partes del pleito entre Tatiana y Carlos, aunque no necesariamente cerrando todas las controversias asociadas al patrimonio. O sea, esto duró, esto drenó, esto fue guerra. Es que hay gente que no solo quiere ganarte, quiere verte sufriendo, aunque ya todo se acabó. Pero ¿por qué empezar tan temprano? ¿Por qué el patrón de enfermedad y caos antes del divorcio? ¿Era control? ¿Era castigo? ¿Era que quería otra vida pero sin pagar el precio social y económico? Porque hay gente que no quiere separarse, quiere reemplazarte. Y lo más fuerte de todo es que este caso no es solo un rico malo.
es una historia de cómo la violencia puede esconderse en lo más normal. Un hogar, una familia y una vida supuestamente perfecta. Y al final, quienes salvaron a Tatiana no fueron los millones, fueron las mujeres que no la dejaron sola. Mi gente, tú puedes tener 2 portones, tener cámaras, guardias, alarmas y aún así no estar a salvo, porque el peligro más serio no siempre brinca la verja, a veces ya tiene llave. Y mi pregunta para ustedes es, y esto yo la quiero en los comentarios porque hay que hablar claro, ¿qué crees que fue el verdadero motor de esto? ¿La herencia, el ego, la amante, el miedo a perder estatus o algo más profundo y más enfermo? Y otra más es en qué punto crees que el sistema, los amigos, la comunidad, las autoridades debió haber dicho bastantes. Gracias por permitirme traerle la historia de Tatiana Pino. Tremendo revolú, mejor yo me quedo pobre y ya. Hagan bien si mirar aquí en mi gente. Los quiero mucho, delitos de sangre. Bye.